Amigos de Agenda Parlamentaria, volvemos a este segundo bloque. Vamos a hablar ahora sobre la situación en el Cusco y el impacto que ha generado en esta región del país un reciente fallo del Tribunal Constitucional a propósito del tema Majesiguas II. Y es que, como se sabe, el organismo jurisdiccional ha declarado nula la suspensión justamente del proyecto Majesiguas II y ha ordenado un nuevo estudio de impacto hídrico. Nos acompaña la congresista Verónica Mendoza Fritsch, con quien vamos a conversar sobre el tema. Congresista, bienvenida a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias por el espacio. Hay un comunicado que han difundido en las últimas horas los parlamentarios cusqueños sobre este tema. ¿Por qué la incomodidad? ¿Por qué el malestar? Sí, efectivamente, hemos analizado con bastante detenimiento la sentencia del Tribunal Constitucional y encontramos principalmente dos inconsistencias, por llamarlo de alguna manera. Ellos disponen que se haga un nuevo estudio de balance hídrico integral, sin embargo dan por concluido, aprobado, validado el estudio de impacto ambiental. En nuestro entender, un estudio de balance hídrico es parte de un estudio de impacto ambiental y no se pueden desligar esos dos instrumentos técnicos que están estrechamente ligados. Volver a hacer un estudio de balance hídrico implica necesariamente hacer modificaciones, adendas al estudio de impacto ambiental. En consecuencia, no tiene ningún sentido que el tribunal se pronuncie diciendo hágase el uno, pero que no se toque el otro, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la preocupación. Y también el otro tema es que el Tribunal Constitucional, curiosamente, no se ha pronunciado respecto a la consulta previa, que es un derecho que asistiría a las comunidades campesinas de la provincia de Espinar que se van a ver afectadas por este proyecto hidroagroenergético. Ahora, este fallo del tribunal modifica totalmente lo que había dispuesto, entiendo, una sala del Poder Judicial. Efectivamente, es un proceso que ha sido largo y ha pasado por varias etapas, pero lo concluyente, digamos, es que el Cusco, hay que tenerlo bien en claro, no se opone al proyecto en sí, pero lo que se quiere es que se garanticen de implementarse el proyecto las condiciones mínimas para que la región del Cusco y la provincia de Espinar en particular tenga asegurado el recurso hídrico para el consumo humano, para los diferentes proyectos de riego que tienen en proceso de implementación en la provincia, ¿no? Y en ese sentido queremos que se realicen los dos estudios de manera concluyente y garantizada, ¿no? ¿Qué les hace pensar a ustedes que podrían verse afectados con este recurso hídrico? Claramente, el proyecto implica una represa y un trasvase, es decir, modificar el caudal de un río para modificar su curso natural, que era ir hacia Espinar para llevarlo hacia otra zona, para hacer dos centrales hidroeléctricas. Entonces, obviamente va a modificar las condiciones actuales de abastecimiento de agua en la provincia de Espinar, de eso no cabe la menor duda. Por eso nosotros consideramos que es importante para hacer este proyecto que se hagan todos los estudios técnicos de rigor y en base a esto se aplique la consulta previa, porque en este caso hablamos de comunidades campesinas, es decir, pueblos indígenas que se verían afectados, y en base a todo este procedimiento se pueda evaluar si va el proyecto y en qué condiciones va, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer con este fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente, digamos, es la instancia última, máxima, luego del Poder Judicial? Sí, digamos que esa vía ya la damos por agotada. Sin embargo, el gobierno regional del Cusco está solicitando un recurso aclaratorio, ¿no? Porque, como le decía, vemos que hay inconsistencias en esta sentencia, pero ahora se trata más bien de llevar el caso por donde siempre debió estar, ¿no? Es decir, en base a consideraciones técnicas muy rigurosas, tomar la decisión política garantizando que no se afecten los derechos de ninguna de las dos regiones, ninguna de las poblaciones que pudieran verse afectadas. ¿Esta situación podría generar un conflicto o está generando ya un conflicto que podría, digamos, tener un impacto negativo? Majesiguas ya tiene una historia de conflictos, claro. Incluso muertes, heridos, particularmente en Espinar, que estuvo siempre defendiendo el acceso a su recurso hídrico, y podría darse el caso, si no hubiese voluntad de diálogo, si no se diesen las garantías del caso, un nuevo conflicto social. Felizmente entendemos que la voluntad del Ejecutivo, y eso ha sido motivo de una conversación entre la representación parlamentaria del Cusco y el Premier, entendemos que la voluntad del Ejecutivo es dialogar y respetar el procedimiento técnico, que es en lo que debe sustentarse la viabilidad o no de este proyecto, ¿no? Entonces, estamos seguros de que esa va a ser la línea. Sin embargo, lo que hay que precisar es que esta es una problemática efectivamente que se viene arrastrando desde hace años atrás, ¿no? A raíz de que se ha venido implementando una política indiscriminada de proyectos de inversión hidroenergéticos, mineros, petroleros, etcétera, sin una planificación del Estado previa. No hay un ordenamiento territorial que nos permita a los peruanos saber dónde vamos a desarrollar nuestros proyectos agrícolas, dónde nuestros proyectos mineros, etcétera. Habría que empezar por ahí,
entonces, ¿no? Ese es el tema de fondo. Ese es el tema. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, no tenemos zonificación económica y ecológica en las diferentes regiones. Se han venido imponiendo prácticamente estos proyectos de inversión sin consultar a las comunidades, sin consultar a los gobiernos locales. Una concesión minera, por ejemplo, se da desde el Ejecutivo Nacional, sin consulta, ni acuerdo, ni planificación con los gobiernos locales o regionales. Y es una situación que obviamente deriva pues a mediano o largo plazo en conflictos socioambientales o en conflictos sociales de manera más general. Pero no solo eso, tampoco hay una política ambiental estructurada, organizada y firme, y eso es lo que este gobierno, entiendo, tiene felizmente el compromiso de establecer, ¿no? Hacer una suerte de reordenamiento, una planificación estratégica que implique no solamente la variable económica, ¿no? Promovamos las inversiones, muy bien, pero atendiendo también a las variables sociales y atendiendo a las variables ambientales. Ahora, congresista, la ley de consulta previa que se aprobó aquí en el Congreso al inicio justamente de este Parlamento, ¿no es viable, no puede ser aplicada ya en este tema? Por supuesto, y tiene que ser aplicada. Aunque falta la reglamentación que debe estar saliendo, entiendo, el 10 de enero. El 10 de enero se ha anunciado por parte del Viceministerio de Interculturalidad, y este es un caso emblemático en el que se va a tener que aplicar la consulta previa porque, reitero, va a afectar directamente comunidades campesinas en la provincia de Espinar. A propósito, el tema de la consulta previa es de mucha importancia, pero como usted lo dice, va a permitir que los pobladores den su opinión, fijen una postura respecto a temas tan controversiales como Siguas Majes. En ese aspecto, congresista, habría que, digamos, ¿qué condiciones debería tener el reglamento que se apruebe en enero próximo? Bueno, primero tiene que ser un reglamento en el que haya consenso y en el que participen directamente los propios pueblos indígenas, tal como manda la propia ley de consulta, ¿no? Al ser un proceso reglamentario que los va a afectar directamente, ellos tienen que participar en el proceso y tienen que aprobarlo también. Felizmente entendemos que esa es la voluntad del Viceministerio de Interculturalidad y la propia PCM que está coordinando todo este proceso. Van a participar en la Comisión Multisectorial las organizaciones indígenas, y hay que garantizar pues que se establezcan con bastante precisión los distintos, el mecanismo de diálogo y de consulta general. Entendemos que va a haber primero una suerte de reglamento matriz y luego que este va a ser especificado por cada uno de los sectores que van a requerir de la consulta. Vayamos a conversar un poco sobre el tema del Cusco, la situación justamente de su región. ¿Cómo se está trabajando desde Lima justamente para mejorar las condiciones de vida de los cusqueños, para, digamos, promover o seguir incentivando el turismo, que es el ingreso principal, y sobre todo para proteger el patrimonio cultural como es Machu Picchu y otras zonas más como Sacsayhuamán, entre otras? Sí, antes yo quisiera precisar, claro, existe la idea de que en el Cusco la principal actividad económica es el turismo. Si bien es cierto, hay un gran sector de la población que está dedicada al turismo, en realidad la mayor parte de la población del Cusco se dedica al agro. Pero lamentablemente, como esto ocurre principalmente en zonas rurales, no es visibilizado, ¿no? Y se piensa que el Cusco vive exclusivamente del turismo, lo cual no es del todo cierto. Estamos promoviendo, justamente estamos en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, vamos a tener una sesión descentralizada en el Cusco esta semana, el viernes 18, donde justamente vamos a replantear el tema de la protección del patrimonio monumental, el cual ha sido víctima en el Cusco, hay que decirlo, de reiterados atentados justamente por esta política de promoción de inversión indiscriminada, ¿no? Sin asegurar la protección del patrimonio. Entonces, se trata así de promover nuestro patrimonio cultural, pero primero hay que protegerlo, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente por lo general no se ha asegurado. Porque claro, ha tenido ya una serie de problemas. ¿Se acuerda usted que inclusive hasta en la filmación de un comercial de televisión se dañó parte, digamos, de esa arqueología que posee el Cusco? Efectivamente, es que eso pasa cuando... Y nunca se reparó finalmente. Nunca, no se puede reparar algo así, el daño está hecho. Irreversible. Y más bien creo que ha quedado un emblema de del riesgo que se corre cuando justamente se concibe el patrimonio cultural como un objeto comercial más y no como un elemento de identidad, un elemento que hay que proteger, preservar para las generaciones futuras. ¿Cómo anda o cómo va a estar en recursos el Cusco el próximo año con el presupuesto que se le asigne y que se apruebe en cuestión de días aquí en el Parlamento? En términos generales, el Cusco es una región, digamos, que tiene
interesantes ingresos. El problema siempre está en cómo estos se distribuyen, cómo se hace una planificación ¿no? a mediano o largo plazo, porque se ha visto que en regiones donde hay incluso bastante presupuesto, el incremento del mismo no va de la mano con la reducción de los índices de pobreza, ¿no? El tema está en cómo inviertes el dinero, no solamente en la cantidad que tienes. Y en ese sentido creo que el hecho de que, por ejemplo, nuestro gobierno regional haya optado por adoptar una modalidad de inversión en función a presupuesto por resultados va a permitir garantizar que efectivamente el dinero invertido pueda repercutir en disminución de índices de pobreza y en realmente mejorar la situación de los cusqueños. Los programas sociales, ¿cómo se van a trabajar en el Cusco? Tenemos definitivamente que promover la implementación de programas que tengan que ver con la desnutrición crónica infantil, que es un tema gravísimo en el Cusco. A pesar de los importantes recursos que tenemos cerca de 33% de desnutrición crónica infantil, ¿no? Altísimo. Altísimo, altísimo. Entonces va a ser uno de los principales focos de atención, creo yo, por parte del gobierno regional y el gobierno nacional. Lo mismo en temas de alfabetización, ¿no? Que en las zonas rurales todavía las tasas de analfabetismo son bastante altas. Hay que trabajar muchísimo, ¿no? En temas de alimentación, sobre todo para estos pequeños, porque el presidente Humala en su discurso inaugural aquí en el Congreso habló inclusive hasta de desayunos y almuerzos escolares. Claro, pero lo que hay que garantizar es que esto sea parte de una política más integral, ¿no? Porque el Cusco además es centro de origen de cantidad de productos agrícolas muy nutritivos, ¿no? Quinoa, kiwicha, maíz, o sea, alimento no nos falta. El tema está en cómo se distribuye y cómo se promueve también la producción local, ¿no? Para que sea esta la que pueda abastecer estos desayunos, almuerzos escolares y así se inicie un círculo virtuoso en el que se promueve la producción y no solamente pues estar dando dádivas a los ciudadanos. Correcto, congresista Verónica Mendoza, le agradecemos mucho por haber estado aquí en Agenda Parlamentaria, le deseamos el mejor de las suertes. Entiendo que pronto va a ser usted mamá también, así que un niño siempre viene con un pan bajo el brazo y además siempre trae alegría a una familia. Efectivamente, además que viene para Navidad, así que va a ser un muy bonito regalo. Qué mejor regalo. Exacto. Muchas gracias, congresista. Gracias a usted. La congresista Verónica Mendoza Firch estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria. Por nuestra parte, muchas gracias.